Saludos mis amados hermanos, bienvenidos una vez más al Tribunal Cristiano. Aquí está el pastor Ricky Rosado con mallete en mano. Este mallete, créame, que ha solucionado muchos casos, pero el de hoy es un caso difícil. Por eso le he pedido que me acompañe al fiscal especial interdependiente, que lo traigo de varios días de vacaciones, o sea que debe venir relajadito a que nos ayude a resolver, porque este es un testigo ocular de los hechos. Saludos, muchas bendiciones. Que bueno, y no estaba tan de vacaciones porque estábamos trabajando en el ministerio allá en la República Dominicana. Vacaciones de nosotros aquí. Vacaciones de aquí, pero estábamos trabajando en los menesteres pues que Dios nos ha puesto también. Y estamos nuevamente para dilucidar y a ver si aclaramos este asuntito en este bendito país. De la cosa que ocurre. En este bendito país. ¿Y tienes agua? Sí, yo siempre tengo agua. ¿Verdad? Eso acá los sanjuaneros, esos problemas de los sanjuaneros. De hecho, le voy a preguntar al testigo ocular si tienes agua. Déjame ver. Yo creo que sí, porque huele bien. Bueno, testigo, diga si es o no cierto. El obispo, este hombre ungido del Señor, Marrero, Neftalí. Y nuevo recluta de Marrero. Y nuevo recluta de Puerto Rico por la Familia. ¿Verdad? También integrado a Puerto Rico por la Familia, el director de la FRAPE, obispo de la Mission Board, catedrático. No, pero tiene más puesto que... No, te voy a seguir diciendo. Se acaba de tener su licencia de relacionista pública, comunicador, buen esposo y buen amigo. Amén. Saludos. Su señoría, gracias por estar en su sala. Sí, tenemos que resolver un caso importante hoy y usted es testigo ocular de muchas cosas. Espero que nos ayude a aclarar esta situación. Este sistema. Oye, nosotros tenemos una pregunta que la ya hemos hecho parte, ¿verdad? De las personas que vienen al tribunal. Y sepa que nos puede seguir en las redes sociales, aparte de los canales que salimos y las emisoras de radio, pero en el canal de YouTube le da la oportunidad de usted verlo a la hora, el día, como usted quiera y compartirlo con otras personas. Entra a nuestro canal de Apóstol Ricky Rosado. Ahí está el Tribunal Cristiano y está sin separación de iglesia y Estado, los servicios que compartimos en la iglesia. Es una bendición esta nueva plataforma que tenemos disponibles. Pero hay una pregunta que hacemos y Apóstol Walter también te hará otra y comenzamos a interactuar sobre lo que tú vas diciendo, nosotros vamos hablando. Pero para efectos de que la gente pueda saber algo más de ti que no saben desde su niñez. ¿Quién es Neftalí Marrero? Mira, Neftalí Marrero, y qué bueno que me pregunte, porque hace poco estaba repasando la historia de donde uno comenzó y hasta donde el Señor lo ha traído. Amén. Y yo soy el cuarto, el menor de 4 hermanos. O sea, ustedes son 4. Somos 4, yo soy el menor. New Yorican, nací en Nueva York, sí. Criado en Puerto Rico, así que... O sea, que tú eres de esta gente que regresó. Sí, sé un poquito más inglés que Marcial, el obispo Ángel Marcial. Quiere decir que no sé mucho. Mandamos saludos a nuestro obispo Ángel Marcial. Oye, pero... Lo machuca. Bueno, pues yo tengo que decir algo de Ángel Marcial. Que donde resbala un cabro. Donde resbala Ángel Marcial se mata un cabro. Sí, porque Dios le ha dado una sabiduría, a lo mejor no en idioma, pero sí en la capacidad estratégica y ministerial. Nosotros hemos dicho que si supiera inglés, lo que le faltaría ser es presidente de los Estados Unidos. No, hubiera sido el obispo de la Mission Board a nivel de Cleveland. Sí. Es así. Sí. Es así. Pero mira, soy el menor de 4 hermanos. Nací en Nueva York, en el Bronx. Viví los primeros 3 años, casi 4, en Brooklyn. Mis padres eran puertorriqueños y se mudaron a Estados Unidos. Fueron llevando a mis hermanos poco a poco. Y llevaron el mayor y la del medio a Puerto Rico. Los enviaron con una tía mía a vivir al barrio Las Monjas. Las Monjas. Eso, yo tengo experiencias de allí. Sí. Y luego enviaron a mi hermana mayor conmigo, que era la que me cuidaba cuando mami trabajaba. Pero haciéndote el cuento largo, corto, cuando mis padres tuvieron el
el tercer hijo, empezaron a evitar porque no querían tener el cuarto hijo, que era el caso mío. Pero cuando Dios tiene un propósito contigo, aunque se cierren muchas puertas, Dios, si tiene algo ya planeado, Él lo va a hacer realidad. Así que cuando mi mamá salió embarazada, mi mamá iba ya a la iglesia de Abelardo Berrío, allá en Nueva York. Abelardo Berrío fue su pastor cuando ella era niña en el barrio La Teja, en Humacao, de la Iglesia de Dios Pentecostal, que era pastor en ese tiempo ahí. Y ahí también iba Débora Velázquez. Y cuento esta historia porque Débora Velázquez se crió en la casa de mis abuelos porque su mamá padecía de una condición que estaba mucho en el hospital. Así que mi mamá se volvió a reencontrar con Débora y allá Débora conoció a Gregory y estudiaron en el mismo instituto MISPA de la iglesia La Sinagoga en Nueva York. Eso era bien famosa, sí. Sí, que en aquel tiempo fue cuando hubo la disputa entre los MI con la iglesia, porque ellos pertenecían, pero de ahí es que surge el Concilio Latinoamericano, de esa situación. Así que yo saludaba, era un teatro esa iglesia, yo saludaba cuando pequeño a todos los hermanos, me decían que yo saludaba, y mucha gente decía que yo iba a ser pastor. Así que, pero antes de ese escenario, cuando mi mamá estaba embarazada, que salió embarazada de mí, que no estaba planificado, un ministro del Concilio Movimiento Misionero Mundial le dijo a mi mamá: esa criatura que usted tiene en su vientre va a ser un siervo del Señor, va a predicar a miles de personas. Y mi mamá nunca quiso morir sin ver eso hecho una realidad. Y mi mamá murió ya yo siendo ministro y pastor y líder de la iglesia. Wow. Lo único que la traicionaste. Aquí vamos a decir el primer caso. Porque en vez de ser MI, mira, es Mission Board. Es Mission Board. No, porque ella decidió que estuvieran los más buenos. Bueno, más bueno, David. Antes era Misión Imposible, ahora es Mission Board. Los más buenos. Eso se da de esta forma. Cuando digo que mi familia empezó yendo al barrio... ¿La Monja? No, vamos a aclarar, el barrio Buenavista. Porque el barrio Buenavista y Las Monjas están juntos. Una calle los divide. Sí, los dividía, porque ya esa calle se abrió. Okay. Así que no hay división ya. Entonces... Y después seguía más abajo la parada 27. Es correcto. Ya, yo soy oriundo de la parada 27. De la iglesia Memorial de los Sábados. Ah, viste. Yo sé esa historia. Pues mi mamá cuando niña, antes de irse a Nueva York, mis abuelos se trasladaron de Humacao a Torrey. Vivían en Las Monjas, en la calle Popular, y allí había una iglesia de Dios Pentecostal, MI, buscando estar en una MI como estaban en Humacao. Yo no me recuerdo, pero hubo un tiempo que esa iglesia la pastoreó, el apellido del pastor era La Comba. La Comba, que vivió muchos años, no sé si murió, pero vivía en Dorado. Yo lo llegué a conocer. Y Serafín Caraballo, que después fue como un alcalde en el área sur de Ponce, también fue pastor de esa iglesia. Okay. Serafín Caraballo, cuando murió mi abuelo, que era perteneciente ya a la iglesia de Mission Board en Buenavista, que pastoreaba Evaristo, él vino ya siendo un anciano y casi sordo, vino guiando desde Ponce para estar en el sepelio de mi abuelo. De tanto que lo quería, porque mi abuelo fue el que construyó el templo que actualmente está allí en la calle Popular. Okay. Así que ya mi mamá conocía al pastor Evaristo Salgado porque habían estudiado juntos en el MISPA. Y cuando mi mamá regresa, mis abuelos, como se habían mudado de la calle Popular de Las Monjas a Buenavista en la calle 3, un callejón que había en la iglesia, al lado de la iglesia, pues ya mis abuelos por la distancia estaban yendo a la iglesia de Evaristo Salgado, que es Buenavista. Siempre Evaristo, aunque eso era Buenavista, y él veía las dos comunidades como una sola, siempre le llamó Las Monjas. Ok. Sí, por eso es que la gente, los líderes de la comunidad le decían: Evaristo, no le ponga la guagua Las Monjas, porque eso es Buenavista, pero él veía las comunidades como una. Y entonces, o sea, que entonces el trasfondo familiar tuyo, tú vienes completamente, porque mencionas a tu abuelo, mencionas a tu mamá, o sea, tú vienes de un trasfondo cristiano de toda la vida.
De toda la vida. Pero escuché que tu mamá iba a MI, pero tu abuelo a Mission Board. No. Mi abuelo y mi abuela eran MI, pero cuando se mudan a Las Monjas, como a Buenavista, como la iglesia le quedaba pegado de la casa, Es Mission Board. pues se mudaron. O sea, que era Mission Board. Pero entonces estamos resolviendo el caso. Sí, ya. sí, vamos bien. Porque quien endereza la situación no es él, es el abuelo. Son los abuelos. Y los abuelos salen de Mission, de MI, se meta, entonces él sigue la línea de sus antepasados. Sí, él aprendió. Aprendió. Él, para los efectos, casi nace. Casi. Estamos a punto de resolver. Estamos ya. Para los que somos criados en un hogar evangélico, esa no es la garantía para que uno sea evangélico. Así que a los 7 años de edad, yo decido y tengo la capacidad a esa edad para... Ahí tienes tu experiencia con el Señor, los con 7 el años. Señor. Acepto al Señor como mi Salvador, predicando uno de los fundadores de Pentecostés aquí en Puerto Rico, reverendo Fran Hernández. ¿Fran Hernández? Fran Hernández. Yo tenía 7 años cuando él estaba predicando pues mira, una vez y la gente me miraba así porque me veían criado Fran en la iglesia. Hernández, allí en la calle Gardel, en la 10 estaba la iglesia. Sí. Que él pastoreaba, pero en la Gardel él tenía un Head Start que colindaba casi con mi casa y a mí me llevaban a ese Head Start y él tenía una guagua Volky. Bueno. ¿Te acuerdas que la guagua Volky como que eran así, eran una van, tenía 2 asientos y después tenía uno que está atrás, el de atrás que era levantado, que está encima del motor. El motor y ese calientito de la sabroso. A mí me tocaba ir ahí porque se llenaba tanto la guagua que a veces no abría la puerta, me abría la puerta por atrás. Bueno, súbase ahí también. Originalmente esa parte tenía un matrecito. Venía de fábrica. Pero parece que en el que tú te montabas no, ya el no, matre tenía matrecito, pero había volado en canto ya. Porque calentaba el matre. Digo, no era que no se podía estar, pero se sentía. Sí, se sentía el calorcito. No, y estaban las guaguas Ford esas que tenían el motor que era al frente. Yo guié una de esas de la iglesia a buscar los hermanos. Y eso te botaba ese cuando eran viejas. Aquella era del 68. La guagua con los 3 cambios, ¿verdad? Que tenía. Con los 3 cambios en el guía. Parece como una guagua la ama. Yo no llegué a guiar esas de 3 cambios, pero... Sí, la llegué a guiar. No. Ahora yo estaba ya en República Dominicana y la guagua... Yo tenía una guagua, ya alquilamos una guagua de 15 pasajeros y era estándar, yo la iba guiando. ¿Era estándar? De 5 para adelante. Wow. Una Nissan. ¿Pero cambio abajo? No, era aquí, casi en el dacha, aquí. Fácil de guiar. Y esos jóvenes decían, ¿qué te hace, pastor? No, ellos se querían, me dice, pero usted guía, ya de por ahí para abajo, que yo conozco esto hace años. Ellos decían, ¿qué es eso, nos pastor? metimos en un camino por allá que todavía, si hubiera llovido, todavía estuviéramos allí. Era estándar. Estábamos escrambeando por allá adentro a llevar comida y a llevar... Si él guía en República Dominicana, guía en cualquier parte del mundo. Sí, no, yo guío, acuérdate, yo llevo 35 años en la República Dominicana, yendo y viniendo, y tenemos 6, 7 iglesias allá y no... Y en la parte donde casi nadie va. Sí, ¿verdad? Porque todo el mundo va... Todo el mundo va a la capital o a Santiago o a la Romana, acá donde... Pero allá... Yo he guiado allá. Allá es donde... Obispo, entonces, desde los 7 años le sirves al Señor. Es correcto, su señoría. ¿Y tu adolescencia fue allí en Las Monjas? Fue allí, me desarrollé junto a la cobertura del pastor doctor Evaristo Salgado. De ahí viene mi formación, mi amor por las comunicaciones. ¿Verdad? Porque él era un gran columnista. Sí. Primero aprendo con su hijo a hacer sonido, con Josué Salgado. Okay. Él me enseñó a transmitir con la unidad Marti que se usaba antes. ¿Te acuerdas que había que llegar y ponerle un montón de antenas? Ya nosotros teníamos en el templo, que era como un tercer piso, arriba, una antena que estaba orientada para transmitir a 2 emisoras. Tenía lo que se le llamaba dentro del Marti, tenía 2 cristalitos, una para la frecuencia 90.5 y una para la frecuencia 104.1. Transmitíamos por las 2. Era cambiar de frecuencia. Y la antena estaba ubicada como se podía transmitir en una de ellas, pero como estaba alta, se transmitía de las 2 formas con ella, porque se supone que para el 90.5 era en forma de bandera la antena. Para Redentor era así.
pero así podía transmitir por las dos. Tiene que Para ver. los que saben de radio, pues Esos son tiempos, técnicas. porque ahora no, ahora es fibra óptica. Ahora todo es plataforma digital. Todo es digital. Sí. Mira, y esto es importante, él tocó un puntito ahí, que esto es importante a aquellos que nos están viendo, a veces que no conocen y que no se intimiden, porque a la hija mía le pasó, él a los 7 años, viniendo de una cuna cristiana pentecostal, a los 7 años él decide aceptar a Cristo como el Salvador de su vida. Lo que quiere decir, y lo está diciendo Y yo fui a los 13 años. que no, la salvación no es hereditaria. Usted puede nacer en cuna, su tatarabuelo puede ser cristiano, usted puede venir de toda una familia cristiana, pero es menester que en el momento usted decida servirle a De Cristo. hecho, pastor, a los 3 meses, a los 13 días, me presentaron en el altar. Desde ese tiempo yo estaba en la iglesia, pero a los 13 años fue Si que tú decidiste. tuve esa decisión, el Espíritu Santo. La hija tocó mía a mi- los 12 años, en un momento dado, todo el mundo se me quedó mirando cuando hicieron el llamado a la Y fue conferencia. al revés. Todo el mundo se me quedó mirando porque me dice, pero la hija del Oye, pastor mira esta nota, se está que convirtiendo. teológicamente a lo mejor va a tener una... Yo siempre he estado tropezando con la teología, a lo mejor desde de ahí es que viene. Yo me bauticé y después fue que me convertí. Ah, bueno, eso puede... Porque te acuerdas que uno estaba en la escuela bíblica y los jóvenes, entonces, no, mira, que tiene que bautizar, que te tiene que bautizar, que te tiene que bautizar. El bautismo es simbólico y Sí, la sí. Biblia no te dice si es antes o después de tú coger el discipulado. No especifica. Lo importante es que te bautices. ¿no? Y en la Biblia como tal no hay ningún discipulado que tú digas, porque cuando tú miras a Felipe y el etíope, él le iba hablando por el camino y le dijo... ¿qué impide que yo sea bautizado? Nada, pues mira, ahí hay un charco, vamos para allá. No hubo clase, no hubo... todo lo que hacemos es simbólico y todo lo que se hace. Antes de empezar esta producción, donde estamos, este programa, yo le decía a ustedes que trabajé con hospicio y a veces pacientes terminales me decían, encamado, yo quiero que usted me bautice. Y yo tenía un kit de Santa Cena y de bautismo. Yo tenía una botellita con agua y un pañuelito. Y yo lo rociaba 3 veces, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí, lo bautizaba. porque no lo podías llevar a inmersión porque está encamado. Está encamado. Está encamado, no lo puedes llevar a inmersión. Y eso son cosas a veces que hay personas, ¿verdad?, tocando ese punto. Que tiene que ser... Alguno en mi iglesia de doctrina pentecostal hubiera dicho que yo hice un disparate. ¿no? Que hiciste lo que hacen los católicos, que te echaste agüita y ya. Pero esto es un asunto más allá de verse como un punto doctrinal. Esto es un asunto, como dijiste ahorita, simbólico dentro de todo. Porque lo que dice la Biblia es: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Más el que yo no creyere será condenado. ¿Y cuántos años, cómo llegaste al ministerio pastoral? Mira, yo llego al ministerio porque cuando yo tenía ese llamado que ya a mi mamá le habían profetizado, pero cuando entro al mundo de las comunicaciones, era algo que me apasionaba y que vi al pastor haciéndolo, y después su hijo trabajaba en una emisora de radio. Yo ingresé al medio, al pasar de los años dirigí ese medio. Y cuando yo dirigí el medio, yo empecé, yo estaba pastoreando también mi primera obra, que me llevó el doctor Ángel Marcel siendo obispo de la Iglesia de Dios. Pero yo estaba tan apasionado y cuando dirigí ese medio, yo en esto de las encuestas, cuando yo veía que Albitrón, que era una de las casas encuestadoras, que yo estaba tan cerca de los que estaban en el primer lugar, esto es como darle gasolina al que está en comunicaciones, y me empecé a afanar en los medios y como que no le estaba dando atención al llamado de Dios, aunque estaba pastoreando y era un pastorado bien activo y la iglesia estaba en segundo progresó, plano. Como que las prioridades no estaban sincronizadas o enfocadas. Y ahí, de la noche a la mañana, Dios me saca del medio. Cuando Él me saca, yo no lo entendí. Después en el camino fue que entendí que era parte de un plan diseñado por Dios. Así que luego, yo estando pastoreando, que es que entro a hospicio,
y sale el doctor Ricardo López como obispo, ya como él había visto mi trayectoria como líder. Usted sabe que en los concilios existen los líderes a nivel local de la iglesia, pero a nivel de distrito también. Sí. A nivel de distrito, en el distrito de San Juan, yo fui director de educación cristiana, fui director juvenil, y luego cuando voy a pastorear mi primera obra, que estuve como 6 años, el obispo próximo que viene después de Ángel Marcel, que es Ildefonso, que está nuevamente, Ildefonso Caraballo, en aquel primer rey como obispo, él decide cambiarme a otro lugar más cerca. Así que llego a Cantera, que eso pertenece al distrito de San Juan, y allí pastoreando en la iglesia de Cantera, que nos dividía de las monjas de Buenavista, donde me crié, Sí, un puente. Mi pastor todavía era pastor allí, en Buenavista. Oh, okay. Y Ildefonso no quería que yo llegara a Cantera sin antes contar con la bendición de él, que él estuviera de acuerdo. Evaristo, que yo pastoreara cerca de él. Y cuando yo fui a Evaristo lo que me dijo, yo me voy en noviembre, si quieres te quedas aquí. Usted sabe que cuando están estos pastores de muchos años, sí. que son, le llaman mogules, y que señalan, la gente, hasta los líderes se asustan y no se atreven a decir lo contrario. Dicen, si él dice eso es. Pero yo le dije al pastor, no me aproveché de la oportunidad que él tenía los galones para hacerlo posiblemente. Yo le dije, no, déjele eso a la organización. Solamente yo quiero su bendición. Si yo puedo pastorear cerca de usted. Y él me dijo, claro que sí. Mientras más cerca yo te tenga, mejor, porque a veces cuando él no podía hacer los funerales, no quería casar a la gente, quien lo hacía era yo. Así que yo vengo de nuevo cerca de la iglesia donde me crié, y ahí llego a pasar también a ser el obispo del distrito de San Juan de la Iglesia de Dios. Tenía bajo mi tutela 16 iglesias, incluyendo la mía, y tuve que pastorear 6 meses una de ellas, porque se tardó 6 meses en encontrar un pastor a esa iglesia, que es la iglesia, viene siendo la iglesia de la calle Río Grande en Villa Palmera. Ok. Wow, mire la trayectoria del pastor Nestalí Marrero, el tiempo que ha estado fungiendo. ¿Ya son cuántos años de pastor? Bueno, cumplo ahora en agosto precisamente 25 años de ministerio con credenciales. Ok. Pero llevo más. ¿Y llevas cuánto en la iglesia? En la iglesia, desde que me convertí, desde los 7 años, tengo 52. Más 7, 59. ¿Por qué? Pues se convirtió. No te lo quiero llevar, pero lo quiero llevar. No. Fuera de orden, tribunal aquí. No, que tiene 52 años. Bueno, ahí está incluido los 7. Y tiene que restar porque se supone que uno es una nueva criatura cuando se convierte. No, pero lo que pasa es que él dice que tiene 52. No al lugar. Tiene 52 más 7, 59. Vamos a sacar eso. La matemática es sencilla. Vamos a sacar eso de récord, no al lugar. 52 para efectos de este tribunal. Bueno, vamos a hacer la pausa aquí en el Tribunal Cristiano. Venimos ahora a hablar con el obispo Nestalí Marrero sobre cómo ve la situación que está ocurriendo en Puerto Rico. Bueno, continuamos aquí en el Tribunal Cristiano. Mire, con malleta en mano, Pastor Ricky Rosado. Gracias por su sintonía. Siempre les recuerdo que si quiere ver el programa y otras cosas que estamos haciendo, vaya a nuestro canal de YouTube como Apóstol Ricky Rosado. La gente le gusta mucho los reels que ven ahí en Instagram, en Spotify, en diferentes otros lugares. Pues eso es parte de que vea un segmento pequeño. Me acompaña el fiscal especial interdependiente, Walter Santiago, desde el área oeste de Mayagüez. Y hoy estamos entrevistando y hablando con el pastor y amigo, el obispo Nestalí Marrero de la Iglesia de Dios Mission Board y el coordinador de la Fraternidad Pentecostal de Puerto Rico. Pastor, sé que ahora mismo ostentas tu ministerio, estás en Cupey ahora. Estoy en Cupey, en la Iglesia de Dios Mission Board Altísima Adoración, perteneciente al concilio de la Iglesia de Dios Mission Board. Antes se le conocía
a esta iglesia como la iglesia del señorial, porque está ahí, es parte de... Sí, no, tiene una localización sí. allí. Estoy entre dos urbanizaciones de acceso controlado y al otro lado me queda una tienda que vende hamburguesas. Hamburguesa, ¿verdad? McDonald's. Yo me imagino que cuando saldrán del culto... Por no decir la promoción, pa. Ah, está bueno. Está un sitio bien localizado. Pero aparte de eso... A los jóvenes les gusta eso, que quede cerca, porque a veces terminan allá. Mission Board tiene, antes que haga la pregunta, por lo menos lo que conozco en mi área. Ajá. Tú sabes que hay otros concilios que X cantidad de tiempo, que X situación, mueven los pastores de aquí para allá, de aquí para allá, de allá para acá. Está como con ese juego de Cheney Shaken. Pero por lo menos los pastores que conozco de mi área, Mission Board, llevan años en pastoreando la iglesia. Y lo que quiero dejar con esto es que, por ejemplo, cuando yo pertenezco, por decir este ejemplo, yo pertenezco en tu iglesia y creo una relación pastor-discípulo, pastor-hijo, pastor-oveja, como lo quieran ver en cualquiera de las situaciones. Eso crea un ambiente muy bonito, un ambiente de más allá de respeto y de honra, crea un ambiente también de confianza, que es la confianza que cada uno de nosotros le damos a nuestros feligreses en algún momento. En el caso, no sé el área metro, te hablo del área oeste, donde yo conozco ciertos pastores que ya llevan años. Área metro, hubo sus excepciones en eso. Ya no. Mi pastor pastoreó la iglesia por 53 años. Fue pastor de una sola iglesia y la pastoreó por 53 años. Para los que fuimos parte de esa iglesia fue una bendición, porque además de ser nuestro padre espiritual, era como nuestro padre. Seguro. Y había un respeto, y lo que dijera Evaristo en la iglesia, eso era ley. Eso era ley. Y era un pastor de mucho amor y de crecimiento. Una vez fue un pastor amigo que lo invitaron a predicar y él pensó, como nunca había ido, no, Evaristo lo que tiene son 2, 3 viejitos allí. Cuando vio que era una iglesia, ya estando en su edad avanzada, de más de 250 personas, decía, no, pero Evaristo llegó a tener mucho más, llegó a alcanzar casi a los 400 miembros. ¿Sabes? Hubo un momento en la iglesia de Buenavista que se conocía como Las Monjas, ahora se llama se me olvidó el nombre, yo hace tiempo ni voy. ¿El lugar tú dices o la iglesia? No, la iglesia, Portadores del Reino se llama ahora. Sí. Iglesia de Dios Mission Board, Portadores del Reino. Bueno, llegó un momento que en esa comunidad, y el pastor Ricky es testigo, la gente estaba afuera mirando el culto por la ventana. Sí. Porque allí habían, en esa comunidad, 3 iglesias poderosas. Estaba la iglesia Bethesda, de ahí es que sale tu mentor. El pastor Fong era ahí, y estaba la orquesta Bethesda. Y estaba la orquesta Bethesda de Marcano. Una orquesta de Héctor Marcano. Que fue, creo que en paz descanse, ¿verdad? Sí, sí. Pero dirigió la banda de San Juan, de la policía municipal. No, de la policía, y fue maestro de la libre música. Sí, sí. Pero era el director musical de Wanda Rolón. Sí, y de la iglesia de nosotros salieron muchos grupos musicales reconocidos como una agrupación que hasta llegó a grabar, Manuel. Okay. Y en la iglesia de nosotros llegó a ser miembro Nini Ramos, que grabó. Pasa que allí iba mucha gente que inclusive no era de allí. Sí, sí, que no era de allí. Así que esa iglesia, la iglesia de Evaristo y la iglesia pentecostal también de la calle Popular, y aún la iglesia donde asistía Ricky, tuvo su tiempo de gloria en esa comunidad, porque eran iglesias que se unían y entrelazaban mucho. Había una de un pastor González que estaba ya saliendo de Buenavista para allá, para Cantera. Betel, yo creo que era. Betel, ¿verdad? Betel, que era la iglesia alta. Sí, alta, esa misma. Sí, porque del mismo concilio. ¿Era Asamblea de Dios? Asamblea de Iglesias Cristianas. Ah, ok. Igual que la Bethesda. Bethesda, Asamblea de Iglesias Cristianas. Sí. Era una comunidad muy rica en evangelio, muy rica. Volviendo a lo que, y contestando la pregunta, eran casos
bien raro que fueran muchos años A así. menos que cayera en pecado. Esa o que se enfermara. esa área donde tú estás, que es el área oeste, se da mucho, y en Mayagüez que los pastores duran bastante tiempo. Cuando yo fui al campo pastoral, aunque me gustó que yo tuviese un pastor por tantos años, el mismo pastor, yo no quise entrar en esa experiencia de estar tantos años como él pastoreando una misma iglesia, pero tampoco quería estar tan poco. Así que cuando estuve casi 6 en la primera, como que yo dije, pues el obispo pensó que yo podía, el de turno pensó que yo podía ser más útil en el área metro para la misma organización que estando lejos de donde yo vivo. Así que me cambió para el área metro, un área que yo conocía, dominaba. Tanto fue así que cuando el obispo en aquel tiempo, Ildefonso, iba a atender asuntos pastorales, como yo era el obispo de distrito, él dependía mucho de los pastores de distrito, y más si dominaban esa área. Así que yo fui un obispo que de alguna u otra forma aconsejé al obispo nacional en procesos de la iglesia de San Juan, porque yo las conocía como la palma de mi mano. Y todavía las conozco, aunque estoy en el distrito, en Cupey, no es el mismo distrito porque ya pertenezco al distrito de Río Piedra. Pero está dividido así. Sí, está dividido así. Así que yo estoy en esa iglesia y cuando llego a Cantera estoy como 5 años. Después de ahí el obispo Richard López me envía a tiempo completo al ministerio en la Oficina Nacional, dirigiendo el Departamento de Juventud y Discipulado, que esas posiciones como esas son tiempo completo. No pagan tiempo completo, pero es tiempo completo. Cuando yo decidí, porque veía que era a lo que el Señor me quería, tiempo completo, cuando yo decidí aceptar esa posición, yo estaba sacrificando la mitad de lo que yo ganaba siendo pastor en Cantera y trabajando en hospicio. Pero hice el movimiento de fe, creyéndole al Señor, y nunca me faltó. Amén. Gloria a Dios. Tremendo. Oye, yo sé que por ser parte de los coordinadores de la FRAPE, has tenido que estar involucrado por algunos años ya en los aspectos legislativos, de la política, porque la función de la iglesia, aparte de ser una función teológica y espiritual, no podemos negar que tenemos una participación en la sociedad. Sí. Y que somos personas que aportamos en la cuestión pública, entiéndase legislativa y gubernamental. ¿Cómo tú has visto estos años que han habido una controversia que se han atendido, pero que gracias al Señor, yo no sé si Walter está sintiendo, como un tiempo de bonanza, como un tiempo de paz con lo que tenía que ver con... Sí. Y en el otro programa estuvimos hablando... Hubo un tiempo también de vaca flaca. Bueno, sí. Ahora estamos en el tiempo de las vacas gordas. AGB. Sí. Pero te digo que hay un tiempo de bonanza y paz cuando era un tiempo de que no ganábamos una, que todas las perdíamos, porque nos daban en la cara. Tuvimos más de 8 años en ese julepe, sí. Y ya, gloria a Dios, estos últimos 6 meses hemos visto la gloria de Dios. Sí. ¿Cómo ustedes desde la FRAPE y desde Mission Board y tú en lo personal lo ven? Mira, no sé mucho. Anoche mismo estaba hablando yo con una persona, un líder mío, después de una reunión, hablando de esto de la política y la iglesia interviniendo en asuntos políticos. Yo le digo, es que no estamos lejos. La iglesia hace política. La iglesia hace política y es un organismo que tiene una política también interna, las organizaciones eclesiásticas. Lo único que nosotros no hacemos política como el mundo. En los procesos de cambio dentro de la iglesia, lo que surge es un movimiento político. Si yo quiero que un ejemplo, que el pastor Ricky sea el líder de la organización a la que yo asisto, pues va a haber un grupo de gente que lo va a apoyar y de alguna otra forma lo va a promocionar. Eso sí, no hacemos política como el mundo, pero sí es un movimiento político, y yo creo que la iglesia, además de proclamar la palabra, que es su principal función, también, por eso estoy de acuerdo con su otro proyecto de programa de radio, porque no debe de haber separación entre iglesia y Estado.
mi pastor decía algo y cuando no existían las oficinas de base de fe, cuando no existían los departamentos ahora dentro del gobierno religioso, mi pastor fue un enlace. Sí. Fue un enlace con gobernadores como Carlos Romero Barceló, Hernández Colón, María Sila Calderón. Bueno, amigo personal de Héctor Luis Acevedo. Héctor Luis Acevedo. Hace poco yo hablé con Héctor Luis Acevedo y me dijo, relajando, me dijo, mira, yo tengo de esas tarjetitas que daba con el calendario de Evaristo Salgado, que al frente tenía la foto de él y detrás del calendario, todavía yo mantengo una tarjetita de esa y cuando yo quiero acercarme a Dios, yo abro mi cartera y veo la foto de él. Mira qué bien. Mira si era la amistad. Son referentes. Sí, eran gente que los gobiernos respetaban. ¿Ha perdido la iglesia algún grado? ¿Sabe? Un momento que en Puerto Rico tenemos unos líderes que el gobierno no tomaba una decisión si no los llamaba. Yo estoy hablando de Torres Ortega. Sí, Jorge Rasky. Gigi Ávila, Rodolfo Font. Sí, también fue. Todavía nos queda en este presente, todavía en ese sentido, Wanda Rolón. La misma Mariluz Dones, allá en esa área de Río Grande. En momentos calladita, porque sí, pero la llamaban sí, y la consultaban. Guidini, Elizabeth. Guidini y Elizabeth ahora todavía están en estado presente, ¿verdad? Los otros que he mencionado, pues por alguna razón no están activos. El obispo Ángel Marcial, cuando fue... sí, Marcial. Trabajó con el tranque de gobierno para el tiempo de la administración de Aníbal. Sí, yo también. Yo trabajé y recibí una disolución. Bueno, yo creo que... otro día. Su señoría, usted ha sido una persona... También. Que las ramas legislativas, especialmente... Los presidentes de esos cuerpos han sido, especialmente en el Senado, usted ha sido una voz fuerte. Y Puerto Rico para la Familia, y Walter, y otros tantos, y tú, o sea, estoy hablando de esa, y te doy la parte a Walter, estoy hablando de esa situación, de esos grandes líderes que sin estar en el día a día como nosotros. Yo no sé si tú conociste a Ñin, uno que le decía Ñin, que era de la Iglesia Evangélica Unida. También fue uno de esos hombres que cercano a Carlos Romero. Yo el que conocí era el que, se me va el nombre, el que dirigió la Asociación de Pastores. Que fue parte de los fundadores de la Frape. De la Frape, que andaba con un bastoncito. Sí. Y él fue el que logró que las guaguas en Puerto Rico, para las iglesias en ese entonces, no cobraran arbitrio, entre otras cosas. Sí. Yo me acuerdo ir a acompañar la Fortaleza. Ahí la incorporaron en la 1101. Sí. Que esa es la parte de la... Pero quiero decir, yo creo que más es que los políticos, no es que la iglesia ha perdido la confianza en los... Yo creo que es que los políticos, porque antes cuando estos hombres de Dios pedían una reunión o pedían un encuentro con estos gobernantes o líderes, ellos tenían un respeto y una deferencia hacia estos hombres de Dios. Llámese como se llame, hombres o mujeres de Dios. Yo creo que los políticos han perdido ese norte de buscar la dirección con hombres de Dios, los que hay ahora en este tiempo. Ahora entienden muchos de ellos que pueden funcionar sin la ayuda o el consejo de algunos. Queda alguno todavía que otro que tienen ese asunto, y la misma palabra dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Yo creo que nosotros hemos tratado de una manera u otra, en mayor o en menor grado, de poder impulsar. Oye, se nos olvidó el mismo padre Carlos Pérez. Sí, en el renglón católico, oye. Sí. Ha sido un padre muy vocal. Dentro de todo, y lo quisieron callar en su tiempo, pues, pero no, y ha sido un referente para estos tiempos, y dentro de la historia cae, con el nombre de él cae, como una de las personas que más ha ayudado al país o a la iglesia general, no a la católica. Importante esto, ¿no? Porque cualquiera puede decir a Lola Sardina para su brasa, para los católicos. No, para el cuerpo de Cristo en general. Y esto hay que hacerlo, hay que hacer la salvedad de Padre Carlos específicamente, al cual nosotros todos aquí le tenemos un gran respeto y una gran admiración, es un gran amigo.
Y yo lo honro en esa forma. Yo creo que los políticos deben acercarse, y aquel político que nos vea o aquel asesor, a cada uno de nosotros que somos hombres de Dios y hombres que buscamos el bienestar, no únicamente de la iglesia, buscamos el bienestar del país, que es lo que queremos, Pero fíjate, y la paz. Creo que hay algunos de esa multitud de políticos que tienen una diferencia y un respeto Sí, lo dije. por la iglesia todavía vigente. Sí, todavía sí, vigente. lo hay. El mismo senador, presidente del Senado. No, Sí, Tomás Rivera Cal. él es una de esas figuras. Seguro. Johnny Méndez. Voy a decir a alguien que la gente a veces dirá, pero no diga, Georgie Navarro. Sí, sí. Georgie, con todo el pensamiento loco que pueda tener la gente. Georgie nos llama y nos pregunta, todo este proyecto. Sí, no, así mismo y cada vez que yo tengo una situación en Cupey que a él no me toca, él no le toca a mi iglesia, porque donde en mi iglesia pasa una avenida, ¿verdad? Que le dicen también la avenida de los paseos. ¿A quién le toca? ¿A Cheito? A mí me toca, creo que Cheito. El que releva a Cheito. Que Cheito. le toca a Padre Carlos. Parés. Parés. Parés que te toca a usted. Sí, porque él está de la Bárbara Rose para allá, arriba. Okay, pero muchas veces me ha dicho, aunque usted no me toca mi territorio, cuando usted necesite algo, me llama. Y en ocasiones yo le he llamado y él ha sido muy atento. Hay muchos legisladores, y también de ambos partidos, que yo tengo que tener diferencia con el expresidente del Senado. Yo le Dalmao, las veces que Dalmao nosotros también hemos ha ido sido donde él con su deferencia. José Luis Dalmao. Sí, o sea, igual en la Cámara, Sol Higgins. Muchacha es muy recta, muy de valores, muy de la iglesia. Y de años luz atrás, no, vamos a ponerle 5, 10, 15 años atrás, que yo llegué a trabajar con ella, esta senadora que era muy... Luciarse. Luciarse. Sí. Oramos por ella porque creo que tiene una necesidad de salud. Migdalia Padilla. Migdalia Padilla, que todavía también. Migdalia, bueno, esta ley 64, Migdalia fue de las que ayudó a que se impulsara. Te digo, yo le envié pero no son todos. Fíjate que antes tú buscabas yo creo que muchos de ellos pues tienen todavía eso. Y yo creo que esto es una escuela para los que de la nueva generación vayan a tener aspiraciones políticas y vayan a aspirar en el 2028 o en cualquier momento que haya primaria a un puesto político. Es que con Dios todo y sin Él nada. Y Dios ha colocado hombres sabios. No puedo dejar de mencionar que es representante en el área de Carolina del partido PPD, que también ha sido muy atento, que fue presidente o vicepresidente de la Cámara. Roberto Ruiz de Porra. Roberto Ruiz fue de gran ayuda en el momento que el Partido Popular se nos trancó en algún momento. Roberto y él Ruiz quería hacer más. Él quería hacer más, pero las manos la tenía. Y la que era vicepresidenta cuando estaba Dalmau también, muy atenta también con la iglesia. Ella de Jayuya. Que su papá. El alcalde de Jayuya. Se me va el nombre ahora. Sí, muy buena, muy buena. De hecho, hasta ahora mismo ella su portavoz. Sí. En el Senado, Marieli González. Creo que de apellido González. Sí. Nada, qué bueno, y hemos logrado una serie de leyes. De hecho, se va a inaugurar la Plaza del Creyente. Amén. Sí. Ahora el 27 de agosto, señor presidente del Senado, ya terminó, faltaba un emblema. Esto se le quedó a él en la administración cuando fue presidente porque... el emblema no llegó, el emblema es la figura que pusieron. Y él me mandó una foto en estos días. Dice, pastor, compromiso cumplido, aquí está. Y es una familia orando de rodillas. Y se le volvió a dar importancia a la capilla. Sí. Que la administración pasada, en pocas palabras, la cerraron. Y en vez de una oficina hay dos en el Senado. Está la oficina. Y la usaron de almacén. Sí. Está la oficina de bases de fe y educación con la comunidad, que está Elian Martínez y Kortov, que están allí. Y está entonces la oficina de Asuntos Públicos y Relaciones con la Comunidad, que está Joyce, está Roy, está varias personas allí que están haciendo el trabajo.
O sea que es bueno. Igual que en la Cámara, también hay Está la oficina. Josué Carrillo. O sea, y en Fortaleza está Gau Pacheco, el licenciado. O sea, y en las oficinas hay muchos líderes también. O sea que hay una relación efectiva. Y eso ha sido el trabajo de años que se ha logrado hacer. Pero eso es gracias a los que abrieron camino, como estos pastores que tú mencionaste del tiempo de la década de los 70 y 80, Sí. que abrieron surcos, y hoy que tenemos la ventaja de tener un representante en cada institución con una oficina y con gente dispuesto a trabajar, yo creo que hemos adelantado bastante, pero podemos adelantar un poco más. Sí, yo creo que instituciones como la FRAPE y instituciones como Puerto Rico por la Familia, entre otras, han logrado marcar un paso firme. A lo mejor no son muchos gritando, pero los que están saben lo que están haciendo. Yo creo que tanto la Fraternidad Pentecostal, la FRAPE, como Puerto Rico por la Familia, debe ser ese filtro que debe de estar siempre monitoreando a estos líderes de base de fe, porque a veces estando allá pierden el norte, como que se marean. Sí. Es que durante los marea. Pero durante los últimos 15 años, pastor, durante los últimos 15 años, quienes hemos sido la quilla del barco, por decirlo de esta forma, ha sido la FRAPE. La quilla del barco. La parte al frente del barco donde la ola rompe. Okay. Esa es la quilla. Esa parte la hemos estado afrontando tanto Puerto Rico como por la Familia como la FRAPE. En estos últimos, por decir, del 2010 para acá, donde en algún momento las cosas se pusieron más intensas, más fuertes, empezaron a verse con más claridad leyes que estaban en subterfugio, bajitas, disfrazadas, pero que salieron a la luz, leyes más fuertes. Pues tuvimos que tirarnos a la calle en algún momento. También ayudó mucho, eran los juristas cristianos. Los juristas cristianos. Habían dos grupos, pero a veces se unían abogados cristianos. ¿Y qué era lo que diría Resach? La Alerta Puerto Rico. Alerta Puerto Rico también. Sí. Pero era mayormente de comunicación. Era comunicación, no era un frente. Él estaba al principio en juristas cristianos. Él estaba en juristas cristianos y ahí prácticamente es un programa. Sí. Todavía creo que lo tiene. Sí, pero ya cambió, no habla nada de política. No. Pero yo me acuerdo que para Acuérdate que esta gente recibieron las heridas y aunque ya el tiempo está avanzando, era otro tema, de Proyecto Dignidad. Sí. Y lo que pasó, y muchos de ellos pues quedaron... Muchas de las ideas, por eso es que lo que hemos visto pasando, abuelo dicho, que no hicieran partidos políticos. No se politizaran, y yo he estado desde el principio, las ideas no se pueden politizar, las ideas hay que llevarlas independientemente del partido político que esté en el poder. No, y que el Proyecto Dignidad se fue por una línea de solamente defender situaciones que abarcan a ellos y no a la sociedad. Es correcto. Y que también ajeno a veces de lo que nosotros como iglesia perseguíamos. Y la gente dirá, no, yo puedo defender valores. Sí, claro, tú puedes defender valores, pero si te divorcias de lo que es la iglesia, en esencia, la iglesia es más diversa que eso. Fiel del norte. Fiel del norte, porque la iglesia es diversa. Yo tengo gente de todas las... De todos los partidos políticos en la iglesia y de todos. Mira, su señoría, antes de terminar esta sesión, a mí me gustaría, para completar, en resumidas cuentas, que yo creo que cada líder conciliar y cada iglesia grande que representa una voz aquí debe tener una persona destinada para estar pendiente de los asuntos políticos. Eso es lo que yo he insistido, porque mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y yo entiendo Dios quiera que tu voz profética sea más fuerte que la mía. Eso es correcto. Se ha adelantado. Sí, se ha adelantado mucho. Pero todavía me veo eso que tú dices, que mucha gente... Mira, ahora mismo estamos promoviendo los talleres de libertad religiosa y todavía hay gente que no despierta y no sabe ni lo que se firmó ni la ley, ¿para qué le sirve? Y más que apoyar un partido político cristiano, que yo estoy en desacuerdo con eso, siempre lo he estado. Aunque tengo amigos en el Proyecto Dignidad, siempre yo he estado en desacuerdo. Vamos a apoyar candidatos que surjan de la iglesia, que estén en los partidos establecidos. Y proyectos. Sí. Porque si tú logras llevar el proyecto y lo vendes bien con los candidatos correctos, mira todo lo que se ha logrado. Bueno, te doy las gracias.
Gracias a usted, fiscal, su señoría. ¿cuál es la decisión? El testigo no sirvió, fue ocular, Sí, ¿verdad? sí, fue ocular. O sea que vamos a poder resolver Vamos a próximamente poder el caso. resolver el caso. Seguro que Amén. sí. Ya está resuelto prácticamente. Dios bendiga. Dios les bendiga.